comentar que estamos hoy con Salvador Lorenzo, que viene de Resol, es gerente de diversidad y bueno, él se ha encargado de temas de marketing y de formación a lo largo del tiempo en Resol, pero ahora estamos centrados en, pues eso, en formación, en integración profesional. Sobre todo formación profesional, efectivamente. Exactamente, y sobre todo además dirigido a personas con discapacidad, personas que están en riesgo de exclusión social y tal, ¿no? Y esos programas de formación profesional dual. Entonces, bueno, en ese marco sí, nos va a hablar Salvador ahora. Efectivamente, Paula, muchas gracias. Decía que tratamos desde la compañía y específicamente de mi función, realizar programas de incorporación, de empleabilidad, ¿no? Precisamente para buscar un futuro para estos jóvenes que viven y han vivido dos situaciones de crisis muy, muy fuertes que les están golpeando y que a veces les hacen ver un poco el futuro de manera bueno, difícil, es lógico por otra parte. Yo voy a hablar entre tres cosas, fundamentalmente. Uno, de ese futuro de educación, por dónde pensamos que debe ir. En segundo lugar, cuál es la propuesta que tiene Repsol, ¿no? Como empresa, que es una empresa industrial, con un compromiso muy importante de transformación y transición energética. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones de orientación profesional para las personas que estén escuchando, ¿no? Cuando hablamos de futuro de educación, yo creo que de lo que no nos cabe ninguna duda es que algo que compete a toda la sociedad, no es un tema que dependa solamente o de los padres o del sistema educativo. Depende de todos los agentes sociales y las empresas, que son las empleadoras, sin ningún género de dudas, somos parte responsable de este futuro de la educación. Por eso es tan importante la reciente y cada vez mayor colaboración público-privada en el mundo de la educación y específicamente en la formación profesional. Compete, digamos, a todos los agentes sociales, no solamente al sistema educativo, sino también al mundo de la empresa, que es el empleador, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del empleador, es el que conoce cuál va a ser las competencias necesarias, actuales y futuras, empieza a entrever hacia dónde va a evolucionar las futuras profesiones, y ese empleador debe informar al sistema educativo de las competencias que necesita. Yo creo que es algo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De que las empresas no encuentran los perfiles necesarios, que buscan perfiles digitales, con competencias transversales y demás. Bueno, pues yo creo que poco a poco, en los últimos años, se ha ido produciendo una convergencia o una colaboración. No diría solamente cooperar, sino colaborar, de corresponsabilizarse entre la sociedad, el sistema educativo y las empresas, precisamente por lo que decimos, porque el futuro de estos jóvenes depende de su capacidad para ser empleables, en el sentido de acceder a un empleo, en el sentido de iniciar una carrera profesional. Y si el sistema educativo va en paralelo al sistema del empleo, el sistema de empleo tanto público pero fundamentalmente privado, pues difícilmente podemos, ¿verdad?, conectar esas necesidades. Por eso fue tan importante el lanzamiento que se produjo allá por el 2012 de la reactivación de la formación profesional en su modelo dual, que como todo el mundo sabe, o debería saber ya, es un modelo de alternancia, ¿no?, entre la formación académica y la formación más específicamente en la empresa, y que tiene una ventaja fundamental, y es aproximar de manera temprana al alumno, a la alumna, al mundo educativo, al mundo profesional, perdón. Hasta ahora estamos acostumbrados a formaciones académicas iniciales muy largas, el bachillerato, la universidad, máster, etcétera, de manera que la aproximación al mundo laboral era cada vez más tardía. Y cuando se incorpora al mundo laboral, pues la formación ya que tenían no es adecuada, el mundo laboral va más rápido que el mundo educativo, y eso supone una desconexión. La virtud que tiene el modelo de alternancia que existe en FP y que también se quiere y se va a extender en un universitario, es que la persona, sin dejar de formarse, ojo, sin dejar de formarse, esto es muy importante, va a poder conectar directamente con el mundo laboral y va a empezar a entender en qué consiste la profesión que ha elegido. De ahí una de las grandes ventajas. Esa alternancia te aproxima tempranamente al mundo laboral y te aproxima de manera temprana también a una encrucijada, y es, ¿he elegido bien? Es decir, la carrera que he elegido es la profesión que yo quería, porque en muchas ocasiones hay universitarios que después de años y máster y demás, cuando acceden al empleo, dicen esto no es lo que yo quería o lo que yo me pensaba que quería que fuese. Por lo cual, estas son las mayores
una de las mayores ventajas. Yo creo que es la fundamental. Por otra parte, también es cierto que las proyecciones que se hacen en Europa desde CEDEFOP, que sabemos que es el que se encarga de hacer la proyección del empleo a futuro, a medio plazo, hablan de nuevas posiciones profesionales que son para titulados de grado medio o grado superior de formación profesional en 2/3 prácticamente de los puestos que se van a crear. Sabemos que siempre oímos con frecuencia una expresión que a mí no me gusta, que es personas que están sobrecualificadas, ¿no? Es una expresión que se utiliza bastante. A mí no me gusta esa expresión porque creo que nadie está sobrecualificado, sino que sencillamente no hace un empleo adecuado a la cualificación que tiene. Por lo cual, lo que tenemos que ir consiguiendo es ese ajuste entre la cualificación necesaria y la titulación que la persona tiene, para que haya una correspondencia entre el nivel de cualificación y la titulación específica, sin que vaya en detrimento de que la persona tenga por delante todo un aprendizaje a lo largo de su vida, porque los ciclos de aprendizaje cada vez son más cortos. Es decir, ahora lo que aprendemos vale durante menos tiempo, con lo cual uno de los elementos clave que hay que decir del futuro de la educación, y cuando hablamos de la educación hablamos de la formación a lo largo de la vida, es que no me vale el aprendizaje que haya tenido, que será una buena base teórica, indudablemente, pero yo tengo que acostumbrarme al aprendizaje continuo, al cambio, un cambio frecuente. Eso es algo que hay que informar a las personas jóvenes que se van a incorporar. Luego dices, tendrás que cambiar de profesión, tendrás que cambiar de función. Bueno, eso ya iremos viendo, porque depende de lo que proponga una empresa, depende de lo que una empresa aporte o ofrezca a la persona como proyecto de vida profesional. Porque se dice mucho que los alumnos actuales van a cambiar 7, 8, 10, no sé cuántas veces de puesto. Bueno, o de empresa. Evidentemente puedes estar dentro de la misma empresa si una misma empresa te ofrece movilidad, te ofrece trabajo con distintos proyectos, con distintas personas de distintos países, es decir, con colectivos muy diversos. Es decir, eso es un proyecto, insisto, que a la persona le tiene que seducir. Pero la persona tiene que saber que incorporarse al mundo laboral es incorporarse a un mundo cambiante y frecuente. Y yo creo que algo nos está demostrando estos últimos años es la aceleración que se produce en todo lo que son las nuevas tecnologías que nos están ayudando, lógicamente, a visibilizar no tanto la destrucción de empleo, yo soy muy optimista, sino la creación de nuevas funciones, de nuevas profesiones. Yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar. No se trata de la amenaza de la robotización, la amenaza de la digitalización. Esa expresión me parece que no es precisamente la que más ayuda, sino que hay que hablar de las oportunidades que abre la digitalización, las oportunidades que abre. Entre otras cosas, por ejemplo, la digitalización abre una oportunidad fantástica y es para las personas que tienen discapacidad. Sabemos que la discapacidad a veces puede ser limitante para desempeñar este tipo de funciones o también limitante para la movilidad. Bueno, pues hay determinado tipo de funciones que gracias a la digitalización se pueden realizar con personas con discapacidad. Es decir, ya ser una persona con discapacidad no te limitará el acceder a puestos. De hecho, se dice en las instituciones y organismos y fundaciones que trabajan con discapacidad que la discapacidad futura será la falta de digitalización o de capacidad digital. Esa será la discapacidad, no la que ya conocemos. Es decir, las personas que no tengan la capacidad para adaptarse a entenderse con la máquina, para que nos aclaremos, ¿verdad? Para aclararnos con los sistemas informáticos y de comunicación. Bueno, dicho esta introducción global, ¿no? de que el futuro pasa por la colaboración público-privada y de que un modelo fantástico para aproximar al mundo del empleo es ese modelo dual que además está impulsando muchísimo desde el actual gobierno, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la que se está pidiendo constantemente la cooperación de las empresas, en la que se está dotando de un recurso importantísimo para poder hacer una inversión que ponga la formación profesional en el lugar que se merece, que es la formación para el empleo, formación que emplea, en la que actualice los títulos, las cualificaciones, las especializaciones, de manera que las personas puedan acceder a una formación que va a estar más vinculada al empleo de manera inmediata, no diferida, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, voy a tratar de explicar la segunda parte de mi ponencia, es cuál es la experiencia de Repsol, porque claro, aquí estoy en nombre de la compañía y me gustaría contar. Bueno, como yo creo que casi muchas personas saben, Repsol está protagonizando un proceso de transición energética importantísimo.
Yo creo que es una revolución industrial como pocas se han visto, que va a ser fundamental para la sostenibilidad del planeta. Es un proceso en el que junto a la energía tradicional que consumimos, vamos incorporando nuevos biocombustibles, hidrógeno, energías renovables y un concepto importante de sostenibilidad que es la economía circular. Y el objetivo, como ya se sabe, es que en el 2050 fue la primera empresa en comprometerse a tener 0 emisiones netas de CO2, que todos sabemos que es responsable del efecto invernadero. Claro, esto es un objetivo ambiciosísimo, pero para este objetivo tan ambicioso hay que contar con el talento adecuado, porque es una transformación de un modelo económico importante. Y si hablamos del caso de España, se trata de darle cada vez más peso a un futuro profesional de la industria, de manera que los empleos que se generen sean empleos industriales que son menos vulnerables a la crisis y son empleos de calidad. Esto es muy importante. Ya hemos comprobado que un país como España, en el que efectivamente el sector terciario, el sector de servicios, el turismo, tiene un peso fundamental en la economía, pero ya hemos visto lo vulnerable que es a una crisis como la que nos ha sobrevenido. Mientras que los empleos industriales primero están vinculados a un proyecto de futuro, un proyecto a 20, 30 años, y estamos hablando de empleos de calidad, empleos en los que hace falta, sí, tener cualificación, pero a cambio tienes proyectos que te permiten desarrollar tu vida personal y tu vida profesional. Creo que es muy importante. Por eso, la propuesta que hace Repsol tiene que estar muy vinculada con el sistema educativo. Es decir, esta colaboración, como decimos, es natural y es obligada, porque si conseguimos hacer esto, lo que estamos haciendo es ir haciendo una transición más ordenada y más sencilla entre el mundo de la formación más académica, una transición de continuidad al mundo profesional. Nosotros en Repsol siempre hemos tenido centros de referencia de formación profesional en las plantas industriales. Hablamos de Coruña, hablamos de País Vasco, hablamos de Cantabria, hablamos de Cataluña, de Murcia, de Castilla-La Mancha, en Puerto Llano. Claro, estos son los centros en los cuales los alumnos, digamos, son la cantera. Y desde Repsol siempre se ha visto que lo normal es formar a esos alumnos para que sean tus futuros candidatos, ¿no? Y además en un modelo, como decimos, de alternancia dual, que es ese que es basado en el trabajo, ¿no? El work-based learning que se dice, o aprender haciendo, ¿verdad? No tanto el aprendizaje más teórico, sino el aprendizaje en un entorno laboral real, un entorno laboral, además tutorizado por expertos, que van a garantizar, ¿verdad?, esa incorporación paulatina hacia los procesos, hacia los productos, la forma de trabajar, la cultura de la compañía. ¿De acuerdo? Como decía, el alumno lo que va a tener es la oportunidad de formarse con expertos. Esto yo creo que es clave, por eso es tan importante el modelo dual, porque son personas que tienen una experiencia amplia en su puesto de trabajo y les va a permitir crear un entorno laboral controlado, esto es importante, es decir, el alumno está en prácticas, el alumno está aprendiendo, no es un profesional todavía, de manera que el alumno se pueda equivocar, de manera que el alumno pueda cometer errores, pueda preguntar, porque se está formando, es un aprendiz. Y es importantísimo que este entorno esté preparado por el tutor. Por eso el tutor es clave en el proceso de incorporación al mundo profesional. Porque es la persona que, digamos, que le prepara el aterrizaje y protege a esa persona de posibles dificultades o problemas que podrían suceder si entendemos que el alumno aprendiz desde el primer momento es un profesional, cosa que no lo es. En el proceso en el que estamos actual, como hemos dicho, de transición energética, nosotros vamos incorporando nuevos procesos de transformación, pero la base nuestra es la química industrial. Esto es interesante que la gente lo sepa. La base es la química, con lo cual la formación actual existente en los ciclos de grado superior de formación profesional de química industrial son los alumnos y alumnas que van a realizar las prácticas con nosotros. Bien es cierto que vamos incorporando nuevos procesos asociados a este proceso de transición energética. Es decir, ya aventuramos que aquellos alumnos o alumnas que quieran participar y que quieran tener una oportunidad de desarrollo en una empresa industrial con un proyecto de futuro, les animamos a que lo hagan dentro de estos ciclos de química industrial. Pero también es cierto que tienen que tener una formación en
temas de energías renovables, de transformación digital y, muy importante, la orientación hacia la seguridad. Porque para la compañía la seguridad es lo primero, es lo que aparece siempre en cualquier acción que llevemos. Lo primero es la seguridad y luego el resto de las cosas. Seguridad de las personas, de las instalaciones, por supuesto, de nuestros clientes. Y lo que vamos a formar a los alumnos en estos elementos que hemos dicho, transición energética y proceso de transformación química, los alumnos lo que van a requerir y requieren y van a formarse son temas de programación, inteligencia artificial y robótica, pero también elementos que vienen a responder a lo que decía anteriormente de esa capacidad de aprendizaje rápido y de adaptación al cambio, que es la resolución de problemas, que es la creatividad, la iniciativa, la resiliencia, que tanto se dice, ¿verdad? Esa capacidad para gestionar las emociones, ¿verdad? Yo creo que es un elemento fundamental para poder precisamente hacer frente a esas día a día en el que se nos presentan situaciones en las que hay que responder, unas favorables y otro no tanto. Bueno, como tampoco me quiero extender mucho, antes de llegar a la tercera parte, quiero llamar de nuevo la atención para cerrar este segundo bloque sobre la colaboración de las empresas. Ya he contado un poco cuál es el proyecto de Repsol. Y es que las instituciones sociales, las académicas, las empresariales, estamos llamadas a convertirnos en comunidades de aprendizaje. Es decir, ya la formación, el aprendizaje no solo es del mundo académico, sino que el aprendizaje se genera en todos lados y la innovación se genera en la empresa. Con lo cual, tenemos que ser una especie de ecosistema en la que hay un continuo de formación de las personas que pasan del mundo más académico al mundo más laboral, en la que se va generando un aprendizaje continuo. Tenemos que anticiparnos, y lo que estamos intentando, porque hay que contribuir a formar profesionales que van a tener que enfrentarse a situaciones que quizá todavía no conocemos. Fijémonos, antes hablábamos de la velocidad de los cambios, con lo que hemos vivido con la COVID y ahora en la recuperación que parece que ya va surgiendo, no podemos estar muy seguros de lo que va a pasar dentro de 6 meses, con lo cual los profesionales tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente al cambio. Yo creo que esto es un reto fundamental para la sociedad, instituciones educativas, empresas, etcétera. Y para ello es muy importante la colaboración público-privada, las alianzas, ¿verdad? Las cooperaciones de la sociedad, del mundo empresarial y del mundo educativo. De hecho, el propio Ministerio pide ahora una nueva cooperación en formar alianzas de apoyo entre empresa y educación en formación profesional, pero también se está pidiendo algo muy interesante y es que despertemos y colaboremos desde las empresas a despertar estas vocaciones en empresas industriales como las nuestras, en las chicas y en las niñas, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe, que hay un déficit de mujeres en posiciones de perfil más científico, de perfil más técnico. Y también tenemos que cooperar en eso, desde edades tempranas. Para eso es muy importante tener el qué, referentes. Es decir, si las mujeres, las niñas no tienen referentes para incorporarse al mundo más científico-técnico, difícilmente lo van a elegir. Muchas vocaciones se despiertan por ese lado, porque no es un problema de competencias, obviamente. Es decir, las competencias las tienen los seres humanos, luego hay características de hombres y mujeres, más intuitivo, más emocional, más empático, pero las capacidades, como demuestran además las evaluaciones entre niños y niñas, en casi todos los casos las niñas de edades tempranas obtienen mejor resultado, con lo cual una parte importante del futuro de la educación pasa por no perder esa parte importante de conocimiento que podría aportar la mujer y que por razones distintas se orienta más hacia trabajo más de tipo social, sanitario, de cuidador, que es fundamental, ojo, no es como estamos comprobando ahora, pero no podemos perder esa capacidad de incorporación al mundo más industrial, científico, técnico, que como ya decimos, te ofrece una propuesta más amplia, digamos, de futuro, de estabilidad. Y para terminar, después de hablar del futuro de la educación, como lo vemos, de colaboración público-privada, de cuál es la propuesta de Repsol, algunos mensajes, ¿no?, adicionales de orientación. Recordar que la formación profesional permite el acercamiento temprano a la profesión y, por tanto, saber si es lo que hemos elegido. Yo creo que los idiomas son temas fundamentales. Bueno, yo creo que nos lo sabemos cualquiera, ¿no? Es decir, para desenvolverse en un entorno profesional, el inglés ya es la segunda lengua, necesariamente. En un mundo industrial no quiero ni decir, pero está claro que es fundamental que mejoremos bastante la destreza en idiomas.
Aquellas personas que puedan, la experiencia en el extranjero, fuera del núcleo familiar, ayuda bastante a salir de la zona de confort, abrir la mente, tener más autonomía, más madurez en el ámbito personal y profesional y, por supuesto, conocer otras culturas, con lo cual empiecen a entender mejor lo que es la diversidad que te vas a encontrar en la empresa. Hay una parte importante también que es el autoconocimiento, la reflexión personal para saber cuál es tu vocación, qué te apasiona, qué te gusta, qué habilidades tienes, sobre todo para saber explicarlas bien cuando defendes al mundo del empleo. Uno de los casos que se dice siempre de que las mujeres crecen profesionalmente menos o alcanzan menos posiciones de liderazgo, aparte de la consabida maternidad, que ya sabemos que es algo que puede haber dificultado, es que las mujeres siempre tienen como más humildad a la hora de presentar sus logros. Es muy importante ese empoderamiento, ¿no? De presentar adecuadamente las capacidades que tienes. Esos referentes que nos ayuden, fundamental, buscar referentes expertos que nos ayuden a orientarnos. Porque está bien que te ayude un amigo, una amiga, no, pues yo voy a estudiar, voy a hacer, pero ¿por qué no buscamos esos referentes que son los que nos pueden servir de faro? Yo creo que el mundo está cambiando a una velocidad tremenda, eso es evidente, y creo que la disrupción tecnológica va a llevarnos a trabajar a profesiones, empiezas en una y no sabes muy bien en cuál vas a terminar. De hecho, como decíamos, los ciclos de aprendizaje son cada vez más cortos, perdón, y seguramente empecemos a trabajar en algo y dentro de unos años estemos trabajando en algo completamente distinto. Es decir, ese saber cómo la disrupción de la tecnología, los avances nos van a cambiar, por un lado es un horizonte interesante, pero por otra parte te obliga a estar actualizándote permanentemente. Y saber que la vida profesional es una carrera de fondo, o sea, no es un sprint, no, el futuro es mañana, que hay muchas alternativas, que hay disyuntivas, que se puede llegar a una meta por distintos sitios, que no hay caminos correctos o erróneos, que a veces te equivocas y en el error está el aprendizaje, ¿no? Y por tanto, que hay elecciones, sobre todo para la gente más joven, que hay elecciones que no van a marcar tu futuro indeleblemente, que puedes corregirlo, que puedes cambiarlo, que puedes ser dueño de tu futuro, que puedes ser actor, no espectador, de a ver qué me ofrece la sociedad, qué oportunidades, sino que tú tomas las riendas, ¿no? Y las decisiones de tu vida, porque te vas a encontrar en encrucijadas, que eso es la madurez personal y profesional, y habrá que elegir cuál es el camino más adecuado. Y con esto es lo que yo quería compartir, no sé si ha respondido a la propuesta de este desafío Yo con creo además propósito. que has mencionado elementos muy interesantes, ¿no? Bueno, uno, que las personas tienen que ser protagonistas de su futuro, yo creo que eso es un elemento muy importante y bueno, en este mundo coincido totalmente que la única constante es el cambio, ¿no? O sea, en este mundo tan cambiante la constante es que todo cambia y además cambia cada vez más rápido. Exacto. Y entonces un desafío, pienso, tanto a nivel personal como profesional, como de esa colaboración más a nivel institucional, de empresas y todo, para acompañar a ese cambio, ¿no? Pero que es un desafío, pero que a la vez es una oportunidad. O sea, creo que hay que cambiar un poco también la mirada y estar atento a dónde se abren oportunidades y no solamente a los problemas o aquello que desaparece, sino abrazar un poco más a lo que viene, ¿no? Y cómo poder desarrollarse por ahí. Entonces, bueno, muy interesante. Y no sé si ya tienes más tiempo, ¿no? Porque quedan 3 minutos para... Sí, porque en medio tengo que conectarme, que tengo una reunión con la dirección muy importante y lamento no poder acompañaros más tiempo. En cualquier caso, si las personas que vean esto ahora o grabado, si les ha resultado útil esta reflexión y sobre todo este animar, ¿no?, a intentar ver el futuro con un poquito más de optimismo, que sé que no es fácil, pero saber que la sociedad arropa y las empresas estamos para ayudar, para colaborar, para generar empleo y empleo de calidad, ¿no? Que es lo que te va a permitir tener un futuro, tener una vida personal, tener una vida, bien, que puedas hacer planes, ¿no? A medio largo plazo, que te puedas independizar, que puedas tener hijos, pareja, en fin, aquello que te propongas, ¿no? Que yo sé que hoy en día, pues como decía al comienzo de la charla, los jóvenes que han vivido una crisis sobre otra, la situación que se presenta es difícil y a la hora de elegir qué estudio, qué hago, ¿no? ¿Cómo oriento mi formación? Entiendo que es un momento complejo. Pero bueno, aquí estamos para poder orientar y ayudar en lo que hayamos podido.
Muy bien, muy bien. Pues nada, pues no te robamos más tiempo. Muchas gracias Gracias a por vosotras, este Paula. rato con nosotros y nada, de parte de Joaquín González de Pino y mía, gracias por Gracias a participar. vosotros.